nos ayude y nos guíe en su palabra. La predicación del día de hoy lleva por título Un medio de contraste para nuestros corazones. Mire, muchas veces para poder comprender mejor una imagen o una idea se usan contrastes. Es decir, cosas que son opuestas, que permiten distinguir mejor las características que tiene un determinado elemento. Eso en fotografía, en muchas condiciones se usa, porque colocar un objeto, por ejemplo, blanco delante de un fondo negro, permite distinguir con mayor nitidez los detalles de ese objeto, versus colocar el mismo objeto en un objeto blanco en un fondo blanco. No logramos distinguirlo bien. Y en medicina, de hecho, esto se usa, es muy útil. Yo creo que todos aquí han escuchado acerca de los exámenes con contraste. El sentido de un examen con contraste es poder marcar con mayor claridad ciertas estructuras y poder determinar si es una estructura benigna, maligna, y poder tener más claridad acerca de la imagen que se está observando, que con otras técnicas no se podría detectar. Se inyecta un medio de contraste específico que va a dar realce a los vasos sanguíneos, y eso va a permitir distinguir límites, ver las diferencias, para poder saber en qué condición está determinado órgano. Y el medio de contraste no es una medicina en sí, sino que de hecho hay que eliminarlo completamente. A ustedes le van a pedir un examen que se llama de creatinina, no lo quiero aburrir, pero es un examen que permite ver la función de sus riñones. Porque cuando le inyecten el medio de contraste, la idea es que su cuerpo elimine después completamente el medio de contraste. Porque la única función que tiene es poder, al pasar por el cuerpo, poder generar, valga la redundancia, este contraste. Y poder así distinguir con mayor claridad, como estaba diciendo, las estructuras que están en su cuerpo. El pasaje que vamos a analizar el día de hoy, Jesús va a utilizar a los fariseos como un medio de contraste. Fariseos, este grupo de hombres que fueron los opositores más directos de Jesús, de sus enseñanzas, pero que curiosamente eran hombres que en apariencia eran hombres piadosos, o sea, eran hombres que en teoría buscaban a Dios y guardaban la ley de Dios. Pero cuando Dios vino al mundo, ellos le rechazaron. Jesús va a usar en los versículos que vamos a leer el día de hoy, como estaba diciendo, la vida de estos hombres, quienes fueron sus opositores principales, como un medio de contraste, para que podamos distinguir con mayor claridad cuál es el corazón de un verdadero hombre que busca a Dios, una mujer que busca a Dios, versus el corazón de alguien que en apariencia está buscando al Señor. Y yo espero que en este día el Señor pueda someter nuestros corazones a examen, y con la palabra de Dios nosotros podamos mirar con distinción qué áreas, qué hay en nuestra vida. Hay cosas que parecen ser piadosas, pero no lo son. Y hay otras que no tenemos claridad a lo mejor cómo llevarlas. Bueno, la palabra de Dios es agua purificadora y es lámpara a nuestros pies, que nos puede mostrar, nos puede iluminar y nos puede dar claridad respecto a en qué condición está en nuestro corazón. Para que finalmente, si en este examen vemos que hay cosas fariseicas, digámoslo así, en nuestro corazón, en nuestra alma, podamos arrepentirnos y podamos decirle al Señor: límpiame, lávame, opérame, saca aquello que no está bien, aquello que parece piedad, que parece bueno, pero no es más que un espíritu de arrogancia, de deseo de ser enaltecido, así como estaba en el corazón de estos hombres, este grupo de hombres llamados fariseos. Leamos entonces juntos Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos.
y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos un momento más. Bendita es tu palabra, Señor. Bendita, y queremos honrarla, y queremos, Señor, reconocer que tu palabra es verdad. Y queremos, Señor, en temor y temblor, Señor, presentarnos ante ella, para que sea ella la que examine nuestros corazones, Señor. Ella es viva y eficaz, y tiene, como espada de dos filos, puede entrar hasta lo profundo de nuestro ser. Que ninguno de nosotros, Señor, quiera huir de tu palabra, sino que con humildad, con sencillez, presentemos nuestro corazón para que seamos escudriñados por ella, para que seamos analizados por ella, Señor. Y que como un examen, Señor, pueda quedar en evidencia lo que hay en nosotros, para que nos arrepintamos, para que corrijamos lo que es defectuoso y para que vivamos vidas agradables a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice, de Mateo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Debemos acordarnos un poquitito del contexto. ¿Dónde está Jesús? Está en el templo de Jerusalén. Recuerdan que Jesús ha subido a Jerusalén, que fue recibido en esta semana de celebración, y fue recibido con los cánticos que decían Hosana al Rey que vive, la conocida entrada triunfal. Recuerde que eso ha sucedido hace varios domingos atrás, analizamos esos textos, y Jesús está en el templo de Jerusalén y está enseñando y ha estado discutiendo con los fariseos, pero aquí deja de hablar con los fariseos y se vuelve ¿a quién? Se vuelve a la gente, a la multitud que había ido a ese lugar a celebrar la fiesta y a sus discípulos. Recuerde que en ese lugar había mucha gente que habían venido de todas partes de Israel a Jerusalén para celebrar las fiestas. Entonces Jesús deja de discutir, entre comillas, o deja de prestar atención hacia los fariseos y se dirige a la gente y se dirige a sus discípulos para utilizar, como ya bien lo dije, a los fariseos como un contraste para poder enseñar, para poder dejar en claro qué es lo que Dios llama verdadera piedad, lo que Dios pide de nosotros. Versículo 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés, según los eruditos bíblicos como William Hendrickson, un erudito que muchas veces usamos nosotros para analizar algunos de los textos, dice, y cito, que era un asiento especial en la parte anterior de la sinagoga llamada la cátedra de Moisés, asignado al escriba más famoso de la ciudad o pueblo donde estaba la sinagoga. Imagínense un asiento como el que está en la foto, pero más bonito, como el que está en la foto, como el que está en la... Ese, que estaba en la parte de adelante de la sinagoga, y ahí el escriba más importante, el más, digamos, más connotado, iba y se sentaba, y desde aquí, como yo lo estoy viendo a usted, ver a toda la gente. Pero la verdad es que tenía un sentido literal, que era el de la silla, pero también tenía un sentido simbólico. ¿Cuál era el sentido simbólico de la cátedra de Moisés? Es que en cada sinagoga, ¿qué es lo que se leía? Se leía el Antiguo Testamento. Se leían los escritos de Moisés. Sí, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas también, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Eso era lo que estaba en la sinagoga, y que cuando se reunía el pueblo los sábados a estudiar el Antiguo Testamento, tomaban los rollos, lo abrían y leían una porción. ¿Se acuerda de Jesús cuando fue a una sinagoga y se le pasó el rollo y abrió justo la porción de Isaías que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Bueno, cuando el maestro o aquel que iba a exponer la palabra tomaba esos rollos, se decía que simbólicamente él se sentaba en la cátedra de Moisés, en el sentido de que él estaba exponiendo aquello que Moisés había dejado.
el Pentateuco y todos los libros que vinieron después, lo que usted tiene en su Biblia, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, como ya dije. Es necesario tener eso en mente porque el versículo 3 dice algo que parece que Jesús se estuviera contradiciendo. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué cosa? Guardadlo y hacedlo. ¿Quiénes son estos que están diciendo que debemos guardar y hacerlo? Los fariseos, los escribas. Pareciera que Jesús se está contradiciendo. Jesús, acabas de llamar a los fariseos que son hijos del diablo. Dijiste que los fariseos eran estos labradores malvados. Dijiste que estos fariseos eran hipócritas y todo ese tipo de cosas. E incluso dijiste, Jesús, que debíamos cuidarnos de la levadura de los fariseos, que era la doctrina de los fariseos. Pero ahora Jesús está diciendo que todo lo que ellos digan que guardemos, lo guardemos y lo hagamos. ¿Será que Jesús se está contradiciendo? No, mi hermano. Como le dije, para entender estas palabras de Jesús, tenemos que tener en mente lo que acaba de decir, lo que acaba de nombrar, la cátedra de Moisés. Cuando Jesús está diciendo esto, la explicación está en ese contexto. Porque Jesús menciona el Antiguo Testamento y esto es lo que los fariseos tomaban en la sinagoga para enseñar. Y aunque los fariseos fueran como fueran, mentirosos, engañadores, sepulcros blanqueados, dijo Jesús, si ellos tomaban la palabra de Dios y la leían, la palabra de Dios, aunque fuera tomada en manos inmundas de hombres como los fariseos, ella no perdía su autoridad y no perdía su temor del cual nosotros debemos temer. Déjeme explicarlo en otras palabras. Jesús está diciendo que todo lo que los fariseos lean de Moisés, el pueblo, sus discípulos debían guardarlo, debían atesorarlo, aun si el que estaba delante hablando era un hipócrita o un mentiroso. Porque la palabra en sí misma tiene autoridad porque viene de Dios. No pierde la autoridad por el hecho de que la persona que está delante sea una persona poco auténtica o esté descalificada de la forma que sea, porque Dios lo juzgará sin duda. Y de hecho, su juicio será más severo para aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar, de enseñar la palabra de Dios. En ese sentido, le pido su oración por nosotros, para que el Señor nos guarde y nos libre. A veces muchos dicen, oye, a mí me gustaría predicar, y me dan ganas de decirle, mire, pero espere, primero vea, cuente cuántos ladrillos tiene, y vea, no vaya a hacer cosas que se ponga a predicar y después a medio camino quede y sea una vergüenza. Vaya con calma, porque va a ser más duro, insisto, el juicio contra aquellos que enseñan la palabra que aquellos que no la enseñan. Pero aunque la persona que enseñe no sea una persona que esté calificada, entre comillas, si está leyendo la palabra de Dios, nosotros debemos guardarla. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así que no importa si el que predica es de su agrado o no, pero si está leyendo la palabra de Dios, yo debo obedecerla y reverenciarla con temor. No me sirve de excusa decir que el predicador era muy fome y que por eso no le hice caso a la palabra de Dios. Porque si está leyendo su palabra, entonces todos debemos atender y poner atención. Así que si le da sueño, ahí tiene agüita, puede tomar, manténgase despierto, apague su celular y no deje que nada lo distraiga, porque estamos exponiendo la palabra de Dios. Ahora, rápidamente Jesús va a empezar a usar a los fariseos, insisto, como este medio de contraste. Los va a poner en comparación para que podamos ver aquello que debemos sacar de nuestro corazón. Aquello que parece piedad, pero no lo es. Y vamos a ver 5 cosas que hacían los fariseos que permiten distinguir un corazón con falsa piedad de un corazón verdaderamente entregado al Señor. Dice el versículo 3, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. La primera característica de estos hombres de falsa piedad es que predican, pero no practican. Son como el cura Gatica.
¿Sí? ¿Has escuchado esa frase del cura Gatica que predica, pero no practica? Hay quienes dicen como excusa, y preste atención en lo que voy a decir, ay, yo no sé mucho de la Biblia. Y lo presentan así como algo que ellos pudieran inocentemente decir, yo no sé mucho de la Biblia. Bueno, debo decirle con todo cariño, qué mal que no sepa mucho de la Biblia. Si ese es su caso, quiero decirle, póngase las pilas, póngase a estudiar la Biblia. Porque estas palabras tienen el poder de darle salvación a su alma. Así es que le conviene ponerse las pilas y empezar a estudiar la palabra de Dios con verdadero deseo, con verdadero anhelo. Dice la Biblia que si la buscáramos como el oro, como la plata, entonces entenderíamos la sabiduría. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estas palabras nos dan la salvación que nuestra alma necesita. Insisto, algunos como a modo de excusa señalan esto. Y yo le digo que bueno es, y quiero bendecir a mis hermanos que han perseverado en venir, no solamente aquí los domingos, sino también a los estudios bíblicos y que están con hambre y deseo de conocer la palabra de Dios. Que no se han quedado con ese decir, yo sé poco de la Biblia y por eso no sigo o no voy, sino que han dicho, yo sé poco y por eso voy a ir al estudio y por eso voy a venir domingo a domingo, porque sé poco, pero sé que vale la pena aprender de ella. Y por eso quiero escuchar y por eso quiero aprender. Imagínese que usted fuera el capitán de un barco y dijera, ay, bueno, yo no sé mucho de cómo pilotear un barco, pero ahí está el manual, pero bueno, no sé. ¿Usted cree que va a llegar a buen puerto? Lo mismo en nuestra vida, nuestra alma. Si nosotros decimos, bueno, yo no sé mucho de la Biblia, ¿usted cree que va a llegar a la salvación? No va a llegar a la salvación. Ahora, ninguno nace sabiendo la Biblia en detalle. Debemos esforzarnos, debemos leerla y debemos guardarla. Y qué bueno que usted se haya esforzado esta mañana, por lo menos hoy día, en venir, levantarse tempranito y venir a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿sabe que hay algo peor que saber poco de la Biblia? Y es lo que estaba en los fariseos. Es saberla y no practicarla. Eso es de mayor condenación. Y eso es para que todos nosotros temamos. Hay algo peor que saber poco de la Biblia, insisto. Es que lo que yo sé no lo ponga en práctica, no lo practique. Esto hacían los fariseos. Los fariseos conocían el Antiguo Testamento. Lo conocían. Pero ¿cuál era su pecado? Que conociéndolo, no lo practicaban. Parecían hombres piadosos, parecían hombres que buscaban al Señor, porque estudiaban la Biblia. ¿Pero de qué les servía? Les servía para mayor condenación estudiar la Biblia, porque no la llevaban a la práctica. En cambio, el verdadero cristiano es como aquel hombre prudente, ¿se acuerda de lo que dijo Jesús? Que construye su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dijo Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La segunda característica de estos hombres fariseos con apariencia de piedad era que obligaban a otros a cumplir reglas que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Como si no fuera suficiente el pecado de conocer y aún enseñar los mandamientos de Dios y no practicarlos, agregaban un pecado más, que era exigir a otros cumplir tradiciones e interpretaciones exageradas de los mandamientos divinos, haciendo de la devoción a Dios algo realmente difícil de llevar, como una pesada carga. Ellos inventaron un sistema de reglas, un sistema de ritos, un sistema de normas y de formas que obligaban a las personas a que las cumplieran, pero ellos mismos no las cumplían. Ni siquiera cumplían la palabra de Dios, inventaban más leyes y ni esas leyes que inventaban, ellos las cumplían. Eran como aquellos políticos que en el tiempo de pandemia obligaban a todos a que se encerraran, que nadie podía salir, pero ellos celebraban cumpleaños, fiestas y todo, ¿cierto? ¿Se acuerda aquel tiempo?
Así eran ellos. Así de descarados. Ellos eran como esas personas que siempre le están diciendo a los demás cómo deben llevar sus vidas, pero ellos mismos no permiten ningún tipo de crítica, aun cuando tienen el caos en sus propias vidas. Siempre diciéndole al otro, mira, deberías vivir de aquí, deberías hacer esto, deberías educar así, deberías guiar así a tus hijos, pero cuando uno mira sus propias casas, cuando uno conoce su intimidad, ellos no aceptan ni siquiera la más mínima opinión. Ellos mismos viven una vida caótica y desordenada. El cristiano verdadero, en cambio, en vez de poner carga sobre el hermano, ayuda a su hermano a llevarla. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El fariseo buscaba ver faltas en sus hermanos. ¿Para qué? Para condenarlos y para decirles, tienen que hacer esto, esto, esto. Pero el cristiano verdadero, cuando ve la falta en su hermano, no dice, no te preocupes, sí, yo soy igual que tú. ¿O quién soy yo para juzgarte? No hace eso tampoco, porque eso también está mal. ¿Qué es lo que hace? Le ayuda a llevar la carga. Le dice, mira, estás mal. Yo voy a orar por ti. Yo te voy a ayudar. Mira, esto es pecado, porque la Biblia lo dice. Pero oremos juntos. Corrijamos, camina, yo voy a caminar contigo, vamos a tratar de avanzar. Es que tengo problemas con mi casa, tengo problemas con mi hija, tengo problemas con, qué sé yo. Bueno, hermano, yo lo que puedo hacer es orar por ti, porque yo también pienso, soy hombre como tú y tal vez también podría pasar por la misma tentación que tú. Considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero los fariseos, además de esto, de tener esta característica, estas dos características que mencionamos, ellos, si hacían algo, lo hacían para ser alabados por los demás. Tercera característica de estos hombres con apariencia de piedad. Versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias eran cintas de cuero que afirmaban una pequeña cajita que llevaban porciones de la Biblia, específicamente textos de Deuteronomio y de Éxodo, como se ve en la foto. Quiero estresar un poquitito a mis amigos, mis hermanos de audiovisual. No, sí. Esa es una foto de ahora, de este tiempo, pero la idea es la misma. Ellos utilizaban estas cajitas en la frente y en la mano, que llevaba, como decía, pequeñas porciones del Antiguo Testamento. Pero ellos extendían, como se ve ahí, esos cueros, esos amarres, para que todos se dieran cuenta. No vaya a ser cosa que la cajita no se note, que pase desapercibida. Entonces, si veían todos estos cueros y este enredo, mira, qué piadoso es este hombre. Qué hombre más temeroso de Dios, que tiene la ley en su mano y en su frente. Pero Jesús dice claramente que ellos no hacían eso para recordar que sus acciones fueran puras delante de Dios o que sus pensamientos fueran puros delante de Dios, sino ¿para qué lo hacían? Para ser vistos, para que los demás se dieran cuenta y los demás los alabaran. Así la gente no dejaría de notar que ellos eran personas supuestamente piadosas. Y los flecos de los mantos tienen el mismo sentido. El propósito del fariseo no era tener cerca realmente la palabra de Dios, sino mostrarse ante los demás como alguien piadoso. Era llamar la atención hacia sí mismo, no hacia la palabra de Dios. Usaban la religión para tener miradas. En nuestros tiempos, un fariseo actual se grabaría orando o leyendo la Biblia y lo subiría a las redes sociales. Pero no para que el evangelio crezca, no para que las personas conozcan de Cristo, sino para que la gente le dé su like y que la gente diga, ¡uy, qué piadoso este hombre! Mire cómo ora, mire cómo lee la Biblia. Pero nuestro Señor nos dijo claramente, mas tú cuando ores, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en secreto. Estos hombres
Se grabarían dando limosna. ¿Has visto esos videos patéticos de hombres que van y le dan plata a un pobre y lo suben? Qué patético es eso. Pero Jesús nos dijo, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. O al revés, izquierda, derecha. Pero no sepa el otro, tu hermano, lo que tú haces. Hazlo en secreto para el Señor. Pero estos fariseos no querían hacer cosas en secreto, querían ser admirados por los demás. Mire, debemos tener mucho cuidado en este punto y analizar bien qué mirada es la que estoy buscando cuando hago lo que hago. Porque eso será un buen sensor para mi corazón, para que yo pueda darme cuenta a quién yo amo, a quién realmente yo amo. ¿Me amo a mí mismo tanto que quiero que todos reconozcan lo que estoy haciendo? ¿Para quién hago lo que hago? A mi esposa no le gusta que la nombre, pero como no está, la voy a nombrar. Yo me confieso, yo soy un romántico, sí. Soy un hombre enamorado de su esposa. Y yo lo que hago en la casa, estoy esperando que ella se dé cuenta que hice. El viernes, ¿cierto, mi amor? Que el lavamanos del baño no daba más. No se podía usar. Y yo pasé por ahí y lo vi y el agua ya iba casi como que desbordarse. Estaba solo en la casa, entonces me la di de fontanero, dije, ya, a morir. No sé si me va a resultar o no, pero me tiré, lo limpié y lo logré. Lo logré. Bien por mí, me anoté un punto. Logré que eso quedara limpio. A lo mejor es algo muy sencillo. Yo sé que muchos hombres aquí había que sacar ¿cómo se llama? El sifón nomás, no era gran cosa, sí. Ya, está bien, pero no es mi área. Lo logré. Y mi esposa, no me acuerdo, había salido con las niñas, yo no estaba, pero yo estaba esperando que ella llegara a la casa y se diera cuenta y viera. Y me mandó un WhatsApp y ahí mi corazón dijo, se dio cuenta. Gracias, destapaste el lavamanos. Lo que quiero graficar con ese simple hecho es que la mirada que usted está esperando, que reconozca lo que hace, es a la persona a la cual usted está queriendo agradar. Entonces, si yo estoy esperando que sea Dios el que se dé cuenta, no me va a importar si el de al lado u otro no se dan cuenta. Me va a importar y voy a estar satisfecho cuando Dios diga, bien, buen siervo y fiel, has hecho lo que te pedí, hiciste lo que te mandé. Esa es la mirada que debemos buscar. Es la mirada de nuestro Señor, de nuestro Salvador. ¿Cuál es la aprobación que estoy buscando, que estamos buscando en nuestra vida? ¿Qué ojos estamos esperando que vean lo que hacemos? Porque esto tiene que ver con nuestros corazones. Yo le dije, esta predicación se llama Contrastando nuestros corazones, un medio de contraste para nuestro corazón. Porque mire, fíjese además, la cuarta característica de estos hombres tiene que ver con el amor, que dice el versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Estos hombres aman estar en los primeros lugares. El corazón fariseo quiere estar en el lugar de mayor importancia, quiere sentirse siempre el más importante que el resto. En una fiesta o en la sinagoga, no todos obviamente se van a sentar en el primer puesto. No todos los fariseos cuando llegaban corrían y el que agarraba la primera silla, aunque si pudieran lo hubiesen hecho. Pero el punto, el énfasis de Jesús dice, que pone Jesús, dice, y aman los primeros asientos. O sea, lo desean fervientemente. Aunque no lo tengan, ellos lo desean. Y esa es la pregunta. ¿Qué está deseando nuestro corazón? Ellos querían estar en el primer lugar, ya sea en una fiesta, en una celebración, o en la sinagoga, en la iglesia. ¿Y sabe cómo se reconoce a alguien que ama las primeras sillas? Los lugares de eminencia son aquellos que se ofenden si no les dan un lugar especial o si se les ignora de alguna manera. ¿Se ha dado cuenta de personas que de repente se ofenden tremendamente porque usted se olvidó de invitarlas en alguna cosa sencilla? Celebró el cumpleaños de su hijo y no invitó a tal persona. Uy, la persona se ofendió. Ni sabe cómo se llama mi hijo. Pero igual se ofendió, porque no la invité. Así es el corazón del fariseo.
corazón del fariseo es como algunos políticos, no todos los políticos, para que nadie se ofenda, pero como algunos políticos que si no les damos un micrófono, un lugar en alguna celebración, se sienten ofendidos. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a esto? Nuestra sociedad inventó una cosa que se llama sector VIP. ¿Qué significa sector VIP? El sector de las very important people, a las personas más importantes. Y nuestra sociedad ama esos lugares, quiere esos lugares. No todos lo tienen, pero son capaces de pagar millonadas por esos lugares, porque eso es lo que quiere, es estar ahí en el lugar de preeminencia. Eso viene del diablo, porque el diablo fue el que quiso el lugar que le pertenecía solo a Dios. Y estos hijos del diablo eran así. Jesús dijo que estos fariseos eran hijos del diablo. Ellos querían el primer lugar en la sinagoga y el primer lugar en las fiestas. Pero nosotros, mis hermanos, hemos aprendido del Señor que Él, estando en lo sumo, se humilló y vino y nació incluso en un pesebre. No hubo lugar para Él ni siquiera en el mesón, en el hotel, en el hostal que era para recibir a los extranjeros. No hubo lugar para Él, para que naciera un bebé. Él no se hizo problema. Él no dijo, me devuelvo al cielo, me voy a la gloria, porque ahí tengo todo. ¿Para qué vengo aquí si ni siquiera me tienen un lugar donde nacer? Él se humilló y no le importó, porque venía a hacer la voluntad de Dios. Así también nuestro corazón. Si nos reconocen, si nos dan lugar o no nos dan lugar. Mire, estos hombres también tienen sed de reconocimiento y admiración. Versículo 7 dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres llamen rabí, rabí. Estos hombres también amaban que se les saludara en los lugares públicos y que se les llamara rabí, es decir, maestro. Ellos deseaban fervientemente, esto es amar, ¿cierto? Deseaban fervientemente que los demás los reconocieran en cualquier lugar y que les trataran como personas de mayor importancia y honor. La palabra rabí era el término que se designaba para un maestro de la Biblia, pero en estricto rigor significa mi Señor. Eso significa rabí, mi Señor. Porque había un sentido de que la persona que enseñaba la Biblia tenía, o enseñaba la palabra de Dios, tenía cierta paternidad. Me daba el alimento que me daba vida. Entonces la palabra rabí involucraba esto de llamarlo mi Señor o mi Padre. Por eso Jesús después dice, no deseen que nadie les llame ni maestro ni padre, porque la palabra rabí involucraba los dos conceptos, tanto del que me enseñaba como que el que me daba la vida espiritual. El amor de estos fariseos de ser reconocidos como los que enseñaban y los que eran padres espirituales de los demás era tremendo. Y ellos querían que se les reconociera con claridad. La idea de Jesús al decir dos veces rabí, no quieren que les digan rabí, rabí. ¿Por qué lo repite dos veces? Es porque está enfatizando en que ellos querían oírlo con fuerza, que ellos querían oírlo de manera clara, que se les admiraba como mentores. En nuestra época actual ellos se habrían puesto nombres nuevos, no se habrían conformado con llamarse simplemente pastores. Ellos habrían deseado un nombre más elevado, de obispo, de apóstol, de querubín, de lo que sea, pero pastor no, pues es muy bajo nivel. Yo necesito un término más alto. Eso es lo que quería el fariseo. Y que por supuesto se les llamara padres espirituales. Versículo 8 y 9 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Esto es lo que Dios pide de nuestros corazones. Mire, ese es el corazón del fariseo. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Vosotros no queráis. Jesús apunta a nuestros corazones, a nuestros deseos. No queráis. No deseemos en nuestro corazón ser llamados maestros o padres espirituales, porque uno es nuestro maestro, uno es el que debe llevarse todo reconocimiento y alabanza. Uno es nuestro guía a quien debemos mirar,
admirar y seguir Jesucristo, nuestro maravilloso y precioso Señor y Maestro. ¿Y qué somos todos nosotros? Todos nosotros, hermanos. Hermanos, Jesús así lo dice. Seamos pastores, seamos diáconos, seamos niños, seamos ancianos, somos todos hermanos, hijos de un mismo Padre, nuestro Dios. No somos ángeles protectores de nadie, no somos padres espirituales de nadie, somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Entonces no llamemos a nadie, padre espiritual o mentor. Ese es el sentido. Este es mi mentor. Él es el que me dio la luz. No, si usted ha sido iluminado por alguno de nosotros, entre comillas, o a través de uno de nosotros, ha sido el Señor, ha sido Dios, porque Él es la luz. Ninguna luz tendríamos nosotros si el Señor no nos diera luz. Él es la luz. Entonces, mire, este es uno de los versículos que los predicadores de la prosperidad quisieran arrancar de la Biblia. Porque para poder robar plata, ellos necesitan hacer sentir que los demás les deben algo como sus padres espirituales. Utilizan mucho ese concepto y se los necesito mencionar para que no caiga usted en el engaño. Porque ellos dicen que cubren o protegen espiritualmente a los demás, a la congregación. Entonces, así como padres espirituales, ellos tienen que ser honrados. ¿Y de qué manera van a ser honrados, cree usted? Con su dinero, convenientemente. Así enseñan ellos. No, mi hermano. A nadie llamemos Padre, dice el Señor, sino solo a aquel que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. A Él sea la gloria, toda la alabanza y toda la honra, porque Él es nuestro Padre. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, versículo 10. Hermano, y en este sentido yo sé que algunos aquí se refieren a Pablo y a mí como sus guías, y entiendo que lo dicen así para identificar quiénes están a cargo de la congregación, quiénes son los que están dirigiendo la enseñanza. Y está bien en ese sentido, pero quiero decirle que Pablo y yo no somos nada más que como un par de lápices en la mano de un doctor. Somos un par de lápices Bic. Déjeme explicárselo. Cuando usted va al médico, la receta lleva una indicación, ¿cierto? Y la indicación puede salvar vidas, porque va un medicamento que si usted lo toma, ese medicamento puede sanar su enfermedad. Bueno, el médico es el Señor y su palabra es el medicamento, es la indicación que nos va a dar vida, que va a sanar nuestras enfermedades. ¿Qué somos Pablo y yo? Somos simples lápiz Bic que el Señor toma y usa para escribir. Pero cuando yo voy al médico no digo, oh, gracias lápiz por haber escrito justo la amoxicilina que me quitó la neumonía. Nadie dice eso. Decimos, gracias al doctor que se dio cuenta de que tenía una neumonía y me dio el medicamento y sané. Yo quisiera que nos ayuden con Pablo porque nosotros no queremos caer en la tentación y en el pecado de estos hombres que eran reconocidos y que se les alababa como si ellos tuvieran algo de luz en sí mismos. El único que merece gloria y honra es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro guía, el Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo nos ha guiado. Y yo le doy gracias a Él, porque pudiendo haber tomado cualquier lápiz, Él quiso tomarme a mí. Y aunque toma un lápiz que a veces no escribe bien y a veces se le corre la tinta, Él me sigue usando y le doy gloria a Él y le doy gracias a Él y espero que no se canse. Y ore por nosotros para que escribamos cada vez mejor. Pero no somos más que lápices. Y yo oro por usted para que el Señor tome su vida y usted sea un lápiz en las manos del Señor para escribir su evangelio también en la vida de otros, en la vida de muchos. Terminemos. El que es el mayor de vosotros, dice Jesús, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El deseo de los fariseos era enaltecerse, era ser reconocidos como los mayores, como los más importantes. Pero eso es lo contrario al corazón del verdadero cristiano y discípulo de Jesús. El que mejor entiende el mensaje de Cristo es el que más sirve a sus hermanos, el que más busca ser útil para que los demás crezcan.
El Señor dice que el mayor de vosotros sea vuestro siervo, pero la palabra original es esclavo. El esclavo no trabaja para su propia parcela, para su propia casa, sino que trabaja para la casa de otro. Así también el cristiano no hace las cosas para su propio beneficio o no está centrado solamente en su camino, sino que hace las cosas también para el beneficio del otro, para el crecimiento de otros. ¿Qué está buscando en nuestros corazones? ¿Será que está buscando reconocimiento y admiración como los fariseos? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Será que estoy haciendo todo lo que hago para ser alabado por otros? ¿Está mi corazón amando que se me reconozca como una persona admirable? Si es así, arrepintámonos y humillémonos delante de Dios. Reconozcamos que nada somos y que el único que merece admiración es Cristo. Humillémonos delante de la poderosa mano de Dios. Reconozcamos nuestras faltas y Él nos va a exaltar. Y Él nos va a enaltecer. No sigamos buscando que otros nos admiren y digan la persona hermosa que somos. Deje de decir en su corazón que usted es una buena persona y que Dios tiene que recibirla en el cielo. Porque usted no es tan malo, usted ha hecho cosas buenas. Mejor humíllese delante de Dios, reconozca sus pecados. Que como fariseo usted también ha deseado los primeros lugares. Que como fariseo usted también se ha enojado cuando no se le ha reconocido. Que usted también ha deseado que se le ponga en el primer lugar. Usted y yo hemos pecado contra Dios. Hemos querido usurpar un lugar que solo a Dios le pertenece, que es el lugar de reconocimiento y de gloria. ¿Cuántas veces nos hemos molestado porque otros no nos han reconocido? No nos han aplaudido por lo que hicimos. ¿Y qué importa si nadie nos aplaude? Porque aunque nos aplaudiera todo el mundo, ¿de qué sirve si el Señor no nos reconoce? ¿De qué sirve si le aplaude todo el mundo? Pero el Señor aquel día le dice, nunca os conocí. Qué terrible será para aquellos hombres que ante multitudes recibieron aplauso y alabanza de miles, pero Dios les dirá, nunca los conocí. ¿Cuáles son los ojos que yo quiero sobre mí? ¿Cuáles son los ojos a los cuales yo quiero llamar la atención? ¿Son los ojos del Señor? Si es así, humillémonos hoy, porque el Señor dice que si nos humillamos, seremos por Él enaltecidos. Humillémonos hoy delante de Dios y Él nos enaltecerá, dando el testimonio de nosotros cuando diga en aquel día, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra viene a contrastar nuestros corazones, Señor. Realmente a mostrarnos con claridad la condición en la cual está. Y no queremos, Señor, enaltecernos y decir que hemos pasado la prueba sin ningún problema, sin ser hallados faltos. Queremos humillarnos ante ti y reconocer que mucho de lo que había en el corazón de los fariseos también está en nuestro corazón. También, Señor, nosotros estamos muchas veces sedientos de reconocimiento. Nos molestamos cuando no se reconoce lo que hacemos. Nos sentimos ofendidos cuando no se nos da los lugares principales, Señor. Señor, reconocemos que muchas veces nosotros decimos a los demás cómo deben vivir y nosotros mismos no cumplimos aquello que pedimos. Reconocemos también que aun conociendo tu palabra, seguimos viviendo a nuestra manera, ignorándola como si pudiéramos seguir avanzando. Señor, perdónanos. Reconocemos que esto está en nuestro corazón y yo te pido que nos limpies, que laves nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti. Señor, no somos mejores que otros. Incluso creemos ser pequeños y más débiles que otros. Pero ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos tú, Señor, porque tú eres poderoso para transformar toda vida. Señor, a ti sea toda nuestra adoración y admiración, que solo a ti te llamemos nuestro Padre y nuestro Maestro. Y tú seas llenando este lugar de personas que confiesan tu nombre, que te siguen a ti y que quieren adorarte con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra. Ayúdanos, Señor,
a buscarte con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito a ponerse de pie un momento porque vamos a cantar una canción al Señor, pidiéndole que sea Él nuestro anhelo y nuestro deseo.